Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Espero que te guste lo que tenemos preparado hoy y te quedes para ver más. No olvides darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido interesante y divertido planeado. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado revolucionando las redes sociales, algo que tiene a todo el mundo en vilo, algo que, bueno, ya lo habrán adivinado por el título. Vamos a sumergirnos en el torbellino de emociones que ha causado la supuesta decisión de Ander Zell. Sí, esa Ander Zell. Y por supuesto exploraremos la reacción, o más bien la explosión de alegría de Kerem Bürsin ante esta noticia. Agárrense porque esto se va a poner bueno. Antes de empezar con todo el salseo, quiero recordarles que este vídeo se basa en información que hemos recopilado de diversas fuentes online. No podemos garantizar al 100% la veracidad de todo lo que vamos a comentar, pero sí les prometemos una buena dosis de entretenimiento y sobre todo, mucho análisis y especulación como nos gusta. Entonces, ¿de qué estamos hablando exactamente? Bueno, los rumores apuntan a que Ander Zell ha tomado una decisión importante con respecto a su carrera, una decisión que, según parece, podría abrirle las puertas a nuevos proyectos, a nuevas oportunidades y, lo más importante para muchos de ustedes, a un posible reencuentro con cierto alguien. A ver, seamos honestos, la química entre Ande y Kerem era innegable. Desde que los vimos juntos en Senkalkapm, Love is in the Air, la gente no ha parado de soñar con verlos juntos de nuevo, tanto en la pantalla como en la vida real. Su relación fue como un cuento de hadas, una historia de amor que nació en el set y que cautivó a millones de fans en todo el mundo. Pero como muchos cuentos de hadas, también tuvo su final. La ruptura fue dolorosa para muchos y desde entonces, la esperanza de una reconciliación ha estado latente en el corazón de sus seguidores. Ahora, volviendo a la decisión de Ande, los rumores sugieren que podría estar considerando volver a la televisión turca a tiempo completo. Después de explorar otros proyectos y oportunidades fuera de Turquía, parece que está lista para regresar a casa y posiblemente para embarcarse en un nuevo proyecto que podría ser, adivinen qué. Un proyecto que podría involucrar a Kerem Bürsin. Sí, lo sé, la emoción es palpable. La idea de verlos juntos de nuevo en la pantalla es simplemente irresistible. Imaginen la química, la pasión, la magia que podrían crear juntos. Sería un fenómeno global, un verdadero bombazo. ¿Pero por qué la reacción de Kerem es tan importante? Bueno, Kerem siempre ha sido muy reservado con su vida personal, especialmente después de la ruptura. Sin embargo, las fuentes cercanas al actor aseguran que ha estado siguiendo de cerca la carrera de Ande y que siempre ha mantenido una actitud positiva hacia ella. De hecho, algunos incluso se atreven a decir que nunca ha dejado de sentir algo por ella. Y ahora, con la posibilidad de que Ande regrese a la televisión turca y posiblemente a un proyecto en común, Kerem estaría, según las fuentes, explotando de alegría. Imagínense su emoción. La oportunidad de volver a trabajar con la mujer que amó, la posibilidad de reavivar la llama, la esperanza de un nuevo comienzo. Es comprensible que esté eufórico. Pero antes de que nos dejemos llevar por la fantasía, es importante recordar que todo esto son solo rumores. No hay confirmación oficial de nada. Ni Ande ni Kerem han hecho ninguna declaración al respecto. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Además, hay que considerar otros factores. Por ejemplo, la agenda de ambos actores. Tanto Ande como Kerem están muy ocupados con sus respectivos proyectos. Coordinar sus horarios podría ser un desafío. También hay que tener en cuenta las decisiones de los productores y las cadenas de televisión. ¿Estarían dispuestos a apostar por un reencuentro de Ande y Kerem? ¿Creen que sería un éxito? Todas estas son preguntas que aún no tienen respuesta. Pero lo que sí sabemos es que el fandom está más vivo que nunca. Las redes sociales están inundadas de mensajes de apoyo, de peticiones, de súplicas para que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos. La gente quiere creer en el amor, quiere creer en las segundas oportunidades, quiere creer en la magia de Anker. Y seamos sinceros, ¿quién no querría verlos juntos de nuevo? Su química era tan especial, tan auténtica, que era imposible no sentirse atraído por su historia. Incluso aquellos que no eran fans de Senkalkapm reconocían que había algo especial entre ellos.
Así que, ¿qué depara el futuro para Ander Ercel y Kerem Bürsin? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir soñando, podemos seguir especulando, podemos seguir apoyando a nuestros ídolos. O sí, esperando lo mejor. Quizás, algún día, nuestros sueños se hagan realidad. Quizás, algún día volvamos a ver a Ande y Kerem juntos en la pantalla, compartiendo risas, miradas cómplices y, quién sabe, quizás incluso un beso. Mientras tanto, les invitamos a que nos dejen sus comentarios y nos cuenten qué opinan de todo esto. ¿Creen que Ande y Kerem deberían volver a estar juntos? ¿Les gustaría verlos en un nuevo proyecto? Queremos saber su opinión. Y antes de despedirnos, quiero resumir brevemente lo que hemos hablado hoy. Hemos explorado los rumores sobre la posible decisión de Hande Ercel de regresar a la televisión turca a tiempo completo y la supuesta explosión de alegría de Kerem Bürsin ante esta noticia. Hemos analizado la posibilidad de un reencuentro de Anker en la pantalla y hemos considerado los factores que podrían influir en esta decisión. Y sobre todo hemos alimentado nuestra esperanza y nuestra ilusión de ver a nuestros ídolos juntos de nuevo. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como nosotros. No olviden dejar sus comentarios, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras novedades. Tenemos mucho más contenido emocionante planeado para ustedes. Y ahora sí, me despido. No olviden darle al like, compartir y suscribirse. Hasta la próxima. *** profundizando en el salseo, más allá de los rumores de Ande y la alegría de Kerem ***. Pero espera, que esto no termina aquí. Porque vamos a adentrarnos aún más en el laberinto de especulaciones, a desenterrar los detalles más jugosos y a analizar cada pequeño indicio que pueda confirmar o desmentir este posible reencuentro. *** Hande Ercel, un retorno estratégico o un llamado del corazón. ***. La decisión de Hande Ercel de volver a la televisión turca no es una simple casualidad. Hay varios factores que podrían haber influido en esta determinación. Primero, analicemos su trayectoria reciente. Si bien ha explorado proyectos fuera de Turquía, es innegable que su fama y popularidad se dispararon gracias a Senkalkam. Volver a sus raíces podría ser una jugada estratégica para reafirmar su posición como una de las actrices más queridas y solicitadas de Turquía. Además, la competencia en la industria del entretenimiento turco es feroz. Nuevas actrices surgen constantemente y mantenerse relevante requiere tomar decisiones inteligentes y audaces. Un proyecto de alto perfil en Turquía, especialmente uno que genere expectación como un posible reencuentro con Kerem, podría ser la fórmula perfecta para asegurar su éxito a largo plazo. Pero no todo se trata de estrategia y números. Quizás Hande simplemente siente nostalgia por su hogar, por su cultura, por el cariño del público turco. Después de un tiempo trabajando en el extranjero, es comprensible que anhele la familiaridad y la comodidad de su tierra natal. En ese caso, su regreso a la televisión turca sería un llamado del corazón, una necesidad de reconectar con sus raíces y con aquellos que la han apoyado desde el principio. Y aquí es donde la posibilidad de trabajar con Kerem Bürsin adquiere un significado aún mayor. Si Hande siente un vínculo especial con su pasado en Senkalkam, la idea de revivir esa magia con Kerem podría ser irresistible. No solo sería un proyecto profesionalmente gratificante, sino también una oportunidad para explorar sentimientos y emociones que quizás aún no ha superado por completo. *** Kerem Bürsin, ocultando sus verdaderos sentimientos tras una máscara de profesionalismo. ***. La reacción de Kerem Bürsin a la posible vuelta de Hande a la televisión turca es un tema que merece un análisis profundo. Como mencionamos antes, Kerem siempre ha sido muy reservado con su vida personal, especialmente después de la ruptura con Hande. Ha mantenido una imagen de profesionalismo y discreción, evitando cualquier comentario que pudiera interpretarse como una señal de que aún siente algo por su expareja. Sin embargo, las fuentes cercanas al actor insisten en que su alegría ante la noticia es genuina. ¿Podría ser que Kerem haya estado ocultando sus verdaderos sentimientos durante todo este tiempo? ¿Podría ser que la ruptura con Hande haya sido más difícil para él de lo que ha dejado ver? Es importante recordar que Kerem y Hande compartieron algo muy especial. Su relación no fue simplemente un romance de telenovela, sino una conexión profunda y auténtica que trascendió la pantalla.
Trabajaron juntos, viajaron juntos, compartieron momentos íntimos y construyeron una base sólida de amistad y confianza. Separarse de alguien con quien has compartido tanto puede ser devastador, incluso si ambas partes están de acuerdo en que es lo mejor. Por lo tanto, es plausible que Kerem haya estado guardando en su interior sentimientos no resueltos hacia Hande. La posibilidad de volver a trabajar con ella le daría la oportunidad de reconectar, de aclarar dudas. De quizás incluso reavivar la llama del amor. Pero por supuesto también existe la posibilidad de que Kerem simplemente esté feliz por el éxito profesional de Hande. Ambos son actores talentosos y ambiciosos, y es natural que se alegren por los logros de sus colegas. En este caso, la explosión de alegría de Kerem sería simplemente una expresión de apoyo y camaradería. **** El peso del fandom, la presión para un reencuentro Anker ****. No podemos hablar de la posible reconciliación de Hande y Kerem sin mencionar el enorme poder del fandom Anker. Desde el principio los fans de Senkalkam se enamoraron de la química entre los dos protagonistas y soñaron con verlos juntos en la vida real. Cuando su relación se hizo pública, el fandom se sintió vindicado y apoyó incondicionalmente a la pareja. Pero la ruptura fue un duro golpe para los fans, quienes se negaron a abandonar la esperanza de una reconciliación. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de peticiones, de montajes de fotos y vídeos, de campañas para convencer a Hande y Kerem de que volvieran a estar juntos. Esta presión del fandom puede ser un factor importante a considerar. Tanto Hande como Kerem son conscientes del deseo de sus fans de verlos juntos de nuevo, y podrían sentirse obligados a complacerlos. Sin embargo, también es importante que tomen decisiones basadas en sus propios sentimientos y necesidades, y no simplemente en las expectativas de los demás. La presión del fandom puede ser tanto un impulso como un obstáculo. Por un lado, puede motivar a Hande y Kerem a considerar la posibilidad de un reencuentro. Por otro lado, puede generar estrés y ansiedad, especialmente si no están seguros de sus propios sentimientos. **** Los obstáculos en el camino, agendas ocupadas, decisiones de producción y más ***. Incluso si Hande y Kerem están dispuestos a trabajar juntos de nuevo, todavía hay varios obstáculos que podrían impedir un reencuentro. Como mencionamos antes, ambos actores tienen agendas muy ocupadas con sus respectivos proyectos. Coordinar sus horarios podría ser un desafío logístico importante. Además, la decisión final de producir un nuevo proyecto con Hande y Kerem recae en los productores y las cadenas de televisión. Ellos deben evaluar el potencial de éxito del proyecto y decidir si vale la pena la inversión. También hay que tener en cuenta la opinión de otros actores y directores. Si Hande y Kerem están involucrados en otros proyectos, sus compromisos contractuales podrían impedirles participar en un nuevo proyecto juntos. En resumen, el camino hacia un reencuentro de Hande y Kerem está lleno de obstáculos y desafíos. Pero la esperanza y la ilusión del fandom Anker siguen vivas y quizás, algún día, nuestros sueños se hagan realidad. **** Más allá del romance, el impacto profesional de un reencuentro ***. Si Hande Erçel y Kerem Bürsin decidieran unir fuerzas en un nuevo proyecto, el impacto profesional para ambos sería significativo. Volver a trabajar juntos después de la fama y reconocimiento que les trajo Senkalkam catapultaría cualquier producción al estrellato mediático. La simple noticia del reencuentro generaría una ola de publicidad y anticipación a nivel mundial, asegurando una audiencia masiva desde el primer episodio. Para Hande este proyecto representaría una reafirmación de su talento y versatilidad actoral. Demostraría que su éxito no fue un golpe de suerte, sino el resultado de su arduo trabajo y dedicación. Además, trabajar con Kerem nuevamente le permitiría explorar nuevas facetas de su personaje y mostrar una evolución en su carrera. De manera similar para Kerem, este reencuentro sería una oportunidad para consolidar su estatus como uno de los actores más cotizados de Turquía. Le permitiría mostrar su madurez actoral y asumir nuevos desafíos. La química innegable que comparte con Hande garantizaría una conexión emocional con el público, lo que se traduciría en una mayor popularidad y reconocimiento. **** El futuro es incierto, pero la esperanza permanece ***. El futuro de Hande Erçel y Kerem Bürsin es incierto, pero la esperanza de un reencuentro sigue viva en el corazón de sus fans. Mientras tanto, podemos seguir soñando, especulando y apoyando a nuestros ídolos. Y, quién sabe, quizás algún día,
volvamos a verlos juntos en la pantalla, compartiendo risas, miradas cómplices y, quizás, incluso un beso. Así que mantengan la fe, Anchors. La magia puede suceder en cualquier momento. Y ahora sí, me despido. No olviden darle al like, compartir y suscribirse. Hasta la próxima. Y sigan soñando con Anchor.